Cuando escuchamos la palabra sociología, muchos piensan, es pura teoría, filósofos del pasado, libros enormes, pero la verdad, si lo ves bien, la sociología está en todos lados, en la calle, en la escuela, en la forma en la que hablamos, en las noticias que vemos a diario. Exacto, es como tener lentes especiales para mirar la sociedad. Con ellos, puedes entender por qué pasan las cosas, qué hay detrás de los problemas que vivimos y cómo podríamos cambiarlos. Y lo chido es que en este bloque aprendimos que no se trata solo de memorizar autores, sino de observar la vida real, lo que pasa en comunidades rurales, en las ciudades, en la cultura y hasta en la política. Así que no esperen una clase aburrida, sino una plática con ejemplos y reflexiones de lo que significa la sociología en nuestras vidas. La sociología es la ciencia que estudia la sociedad, si así de directo estudia cómo nos organizamos, cómo convivimos y cómo enfrentamos los cambios. Y lo más interesante es que su objetivo de estudio somos nosotros, las relaciones humanas. Lo padre es ver cómo cambia según el contexto. En lo rural, por ejemplo, la sociología analiza cómo los campesinos se organizan para sembrar, para protestar, si les quieren quitar el agua, por ejemplo, o cómo mantienen sus tradiciones. El urbano se fija en los problemas de las ciudades, como los transportes públicos saturados, las desigualdades en las colonias ricas y las colonias sin servicios, entre otras. En lo cultural se trata de entender cómo la música, las fiestas o hasta las redes sociales moldean nuestra forma de pensar. O sea, como algo tan simple como una canción de tendencia de TikTok puede reflejar cambios de valores en toda una generación. Y en lo político, la sociología estudia cómo el poder se reparte, cómo reaccionamos a las decisiones del gobierno o cómo los movimientos sociales cambian la historia. Por ejemplo, piensen en las marchas feministas o en las protestas de jóvenes por el clima. Todo eso en sociología es acción. Algo que me parece súper interesante es que la sociología no está aislada. No es como que estudie solo un fenómeno, o también se apoya en la economía, en la psicología, en la historia, en la antropología. Y cada ciencia explica una parte de ella, pero la sociología también tiene todas esas piezas. Ejemplo, la migración. La economía explica que hay pobreza y falta de trabajo en un lugar. La psicología analiza lo que siente una persona al dejar su hogar. La historia muestra que siempre ha habido migración, desde las épocas de las guerras o las colonias. Y la sociología junta todo para preguntarse, ¿cómo afecta eso a las familias que se quedan en la comunidad, que reciba a los migrantes o a los que viajan? Lo mismo pasa con los fenómenos cotidianos, la inseguridad, el bullying escolar, la inflación, la discriminación. No se pueden entender desde un solo ángulo y ahí la sociología se vuelve poderosa porque nos da un panorama completo. Hablamos de pobrezas actuales, yo pienso en la pobreza y la desigualdad de México porque es impresionante cómo en una ciudad puede haber centros comerciales gigantes y a unos metros puede haber una colonia sin drenaje ni agua. Factores económicos, salarios bajos, inflación que sube los precios, desempleo. Factores políticos, corrupción, decisiones mal planeadas, política que beneficia a unos pocos. Factores sociales, discriminación, violencia estructural, falta de acceso a servicios básicos. Y no es un tema lejano. Seguro conocemos a alguien que dejó de estudiar porque necesitaba trabajar, o a familias que migran porque no tienen oportunidades aquí. Eso es desigualdad en carne propia. Lo peor es que no es un problema nuevo, es histórico, pero la sociología nos ayuda a analizar qué se repite y qué se puede transformar. Nos hace conscientes de que la desigualdad no es un así es la vida, sino un resultado de decisiones económicas, políticas y sociales. Y lo bueno es que si entendemos esas causas, también podemos pensar en soluciones. Educación de calidad, empleos dignos, políticas públicas que sí escuchen a la gente. La sociología no surgió de la nada. Nació en el siglo XIX, en un momento en el que el mundo se estaba volviendo loco. La revolución industrial, la revolución francesa, las independencias, todo se estaba moviendo. De pronto había fábricas enormes, gente que dejaba el campo para irse a la ciudad, nuevas formas de gobierno y desigualdades más visibles. La vida había cambiado radicalmente. Pensadores como Comte, Marx,
y Durkheim dijeron, a ver, necesitamos entender esto. Y empezaron a proponer teorías para explicar cómo funciona la sociedad, cómo se reproduce la desigualdad o cómo se mantiene el orden social. Y lo más loco es que aunque escribieron hace siglos, sus ideas siguen vigentes. Hoy todavía hablamos de desigualdad económica, Marx, de instituciones sociales como la familia o la religión, Durkheim, o del papel de la ciencia para entender la sociedad, Comte. Los mismos factores que originaron la sociología siguen aquí, solo que con otros nombres. Antes fue una industrialización y ahora es una digitalización. Antes, los cambios políticos eran revoluciones con arma. Ahora son marchas, protestas, movimientos sociales y debates en redes sociales. Antes la cultura se transmitía en plazas, iglesias y en familia. Hoy TikTok, Instagram marcan tendencias que cruzan fronteras en segundos. Y todo eso cambia cómo vivimos, qué consumimos y cómo pensamos. La sociología nos ayuda a no quedarnos solos en el es moda, sino analizar lo que esas transformaciones significan para la sociedad. El comportamiento individual sí importa. Si muchos tiran basura, las calles colapsan. Si muchos respetan las reglas de la ciudad, funcionará mejor. Parece mínimo, pero es la base de todo. Y no solo en cosas pequeñas. Piensa en cuando la gente decide participar en un movimiento social, exigir igualdad o defender derechos. Esa suma de individuos cambia leyes y transforma mentalidades. Por ejemplo, el feminismo, la lucha LGBT+, el ambientalismo. La sociología no es un tema lejano, es un mapa para entendernos como sociedad. Nos enseña que los problemas no son casualidad, tienen causas históricas, económicas, políticas y sociales. Y que si entendemos estas causas, podemos pensar en soluciones reales. Nos hace más críticos, más conscientes y nos da herramientas para no tragarnos cualquier discurso político. Porque al final, cada decisión individual y colectiva define hacia dónde va la sociedad. Y nosotros somos parte de esa transformación. Entender la sociedad es el primer paso para cambiarla. La sociología no es solo una materia más en este bloque, ni por lo menos es un montón de autores tan difíciles de recordar. Es una forma de mirar el mundo, de poder entender por qué somos como somos y por qué vivimos como vivimos. Nos ayuda a identificar muchos problemas, pero también a imaginar soluciones para poder contrarrestarlos, para poder evitarlos. Y también a conocer que la sociedad no está escrita en piedra. Una sociedad puede cambiar, puede evolucionar y nosotros obviamente cambiamos con ella. Al final, la sociología nos recuerda que no somos espectadores, sino protagonistas de nuestra propia historia. Cada acción, cada decisión, cada movimiento forma parte de algo mucho más grande. Esta transformación de nuestra sociedad nos ayuda a poder desarrollarnos como personas. Y para poder comprender esto, es el primer paso para construir un futuro más justo, más consciente y mucho más solidario al que tenemos ahora. Esto lo podemos contrastar con cualquier gobierno actual que presenta deficiencias en la sociedad, los trata como menos y esto causa que las personas no se sientan felices con eso. Porque al final entender la sociedad es entendernos a nosotros mismos y lo que nos ayuda y lo que nos afecta. La sociología no solo nos invita, como ya hemos dicho muchas veces en el video, y también hemos dado un énfasis, la sociología no solo nos invita a comprender qué es lo que pasa en el mundo, sino también nos invita a transformarla, porque todos somos parte de una sociedad y si cada quien da o pone un granito de arena, podemos cambiar con movimientos, con marchas, porque pues todo esto que vivimos actualmente influye y también todo lo que se ha vivido en el pasado, las independencias de cada país, pueden reflejarse en el futuro y también lo que construimos hoy en día, nosotros los jóvenes o toda la sociedad, todo el mundo, va a favorecer
o va a también tener su parte negativa en un futuro. Entonces también eso tenemos que tener muy consciente de que todo lo que hacemos tiene una causa y tiene una consecuencia.